Querido Pedro Tello, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Luis, qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Buenos días. Sí, es evidente que cuando los empresarios se dan cuenta de que el paso del semáforo rojo a semáforo de color naranja permite un mayor margen para la apertura de negocios, comienzan a percibir mejores perspectivas para la operación de las empresas que han creado y que con muchísimos trabajos se han mantenido en operación a pesar de los meses difíciles derivados de las medidas y de las acciones que se han tomado a partir de la pandemia. Eso explica el cambio de semáforo en buena parte del territorio nacional, porque se presentó una mejoría en el mes de febrero en la confianza empresarial. Y uno se pregunta, si mejora la confianza de los empresarios, ¿por qué no avanza en el mismo sentido su disposición para invertir? Y la respuesta la acabas de dar tú, Luis. En la medida en la que los empresarios se dan cuenta de que las perspectivas para que sus negocios abran, entren en operación y tengan una mayor afluencia de clientes reales y potenciales, pero las reglas del juego pueden cambiar en función de decisiones que se tomen en el legislativo o de iniciativas que se impulsen desde el ejecutivo, bueno, pues esto último los obliga a ser mucho más cautelosos al momento de decidir si es un buen momento para ampliar la escala de sus operaciones o para tratar de abrir algún negocio paralelo. Eso explica por qué en la encuesta del día de ayer que difundió el INEGI se habla de una mejoría importante en el mes de febrero en la confianza de empresarios de la industria manufacturera, del comercio y de la construcción, pero cuando vamos a revisar la pregunta en concreto de si consideran que es un buen momento para invertir o no, en los tres casos, Luis, la recuperación que comenzaba a perfilarse en meses previos comienza a aplanarse una vez más en el mes de febrero. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente, entre otras cosas, por el tema de la ley eléctrica, que se suma a una ya de por sí larga cadena de decisiones que atentan contra el respeto a los contratos, que es una característica importantísima tomar en cuenta por los empresarios para decidir invertir. Y para terminar, déjame comentar dos cosas que son muy importantes por noticias que están rondando el día de hoy en materia económica. Primero, el de las remesas. En el mes de enero sumaron 3.292 millones de dólares. La cifra en sí misma no nos dice mucho, pero compare usted 3.200 millones de dólares por remesas en el mes de enero contra exportaciones petroleras en ese mismo mes por 1.700 millones de dólares, menos de la mitad, o con las exportaciones de la actividad agropecuaria, 1.500 millones de dólares, menos de la mitad, o con las exportaciones generadas en enero por la industria extractiva, 693 millones de dólares, es decir, 5 veces menos. De ese tamaño es el efecto favorable que tiene el arribo de remesas a nuestro país, que por otro lado, insisto, tiene su cara poco amigable en la medida en la que refleja la incapacidad de México para retener mano de obra que aquí tendría que ser mucho más productiva. Y por otro lado, el anuncio de JP Morgan de iniciar el retiro de sus actividades de nuestro país no es nuevo, Luis. Estamos frente al tercer banco extranjero que anuncia en los últimos meses su retiro del territorio nacional. Primero fue el Banco de Montreal canadiense, después fue el Mizrahi Telehot israelí, y ahora es JP Morgan, tres bancos extranjeros que perciben que en México no hay suficientes condiciones de rentabilidad para mantener sus operaciones y deciden mejor cerrar, bajar la cortina, buscar el ahorro de costos y emprender aventura en nuevos mercados mucho más estimulantes o estables que el nuestro, Luis. Vaya, pues ahí el foco, ahí la advertencia, a ver si se quiere escuchar, porque en el mundo de los otros datos, pues, está complicado. Querido Pedro, te mando un gran abrazo, gracias y te seguimos en tu red. Síganme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido martes.